Todos tenemos una historia que contar y esta es mi historia. Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Ángel Javier Rangel. Todos tenemos una historia que contar y esta es mi historia. Como les compartí en el capítulo anterior, la importancia de ser sanados y de restaurar una paternidad fallida, que fue lo que sucedió conmigo. A partir de ese momento comenzó un tiempo muy, pero muy especial con mi madre y con mi hermano. Después de haber pasado por situaciones, como ya les había comentado, muy difíciles, de carácter, de convivencia y de muchos sentimientos allá que tenían que ser sanados y restaurados, logramos encontrar como esa paz, logramos encontrar como ese ambiente en donde se valía soñar de nuevo, donde comenzamos a crear en nuestra imaginación y en nuestro corazón de acuerdo a las promesas de Dios, ahora que lo teníamos a Él, ahora que habíamos tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, ahora que sabíamos que el Espíritu Santo estaba con nosotros, que entendíamos de alguna forma que habían planes muy grandes de parte de Dios para nuestras vidas, comenzamos a soñar, a mirar cuadros por fe de lo que sería de ahí en adelante. Y recuerdo bien que cuando tenía 17 años, ya iba a cumplir 18 años de edad. Llevaba un año de haber conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, de haberlo recibido en mi corazón, desde que aquella joven me habló y me compartió el mensaje con tanta naturalidad, con tanta, diría yo, normalidad, que no me vendió ni me ofreció una religión, sino realmente me dio la oportunidad de tener una relación personal con un Dios vivo, con un Dios bueno, con un Dios maravilloso. Y después de un año ya teníamos muchos planes, estábamos felices. Ahora nuestra vida era diferente. Seguíamos de alguna forma igual, en el sentido de que no fue que comenzáramos de la noche a la mañana a tener lo que no habíamos tenido. No, normal. Pero había una felicidad, había una alegría, había un gozo tan especial que prácticamente puedo decirles, sin temor a equivocarme, que casi todos los días lo disfrutábamos. Y un año después, recuerdo que después de que trabajé y ya me iban a pagar mi quincena en un muy, muy buen trabajo, yo le dije a mi madre el día viernes: madre, mañana sábado quiero que vayamos porque te voy a comprar un vestido muy hermoso, con este primer salario, con un trabajo en donde yo ya no era un trabajador de pronto informal, sino era un trabajador formal. Ya era con un contrato, ya era con prestaciones, ya era con una liquidación, ya era con todas las de la ley, como dicen por ahí. Así que eso le dije a mi madre y le dije a mi hermano: después de que le compremos el vestido a mi madre, vamos a comer y vamos a seguir disfrutando y vamos a seguir soñando, porque a partir de ahora sé que las cosas nunca volverán a ser las mismas. Pero lejos de saber lo que iba a suceder el día siguiente, lejos de saber que un día después mi madre
iba a fallecer, iba a morir. Quedamos de encontrarnos en la iglesia a las 8 de la mañana. Íbamos a estar en una reunión de oración y de ayuno. Y yo llegué una hora antes, a las 7. Y de pronto alguien me tocó el hombro y yo giré la cabeza y me dijo: te necesitan en la entrada urgentemente. Entonces yo dije: ¿pero qué será tan urgente? Pero bueno, vamos a ver. Y yo me levanté y salí. Y cuando salí, vi a mi madre en el suelo. Su color ya no era el mismo. Yo no sabía qué había pasado. El celador de la cuadra o del sector comentó que mi madre, al llegar a la esquina, a una cuadra de la iglesia, se quedó quieta en la mitad de la calle y miró hacia el cielo. Y él se quedó mirándola y dijo: mira a esta señora tan rara. Se paró en la mitad de la calle, ¿y qué es lo que está mirando? Y él nos contó que él se puso a mirar qué era lo que miraba. Y de un momento a otro se fue de espalda y cayó. Fue una muerte súbita. Eso nos dijeron en el hospital donde la llevamos. Y para mí fue increíble. ¿Recuerdan que yo nunca había conocido a mi padre? Ahora debía vivir algo que yo sabía, que como seres humanos, tarde o temprano, podemos vivir y vamos a vivir, pero nunca imaginarme que fuera ese día. ¿Por qué les comparto esto? Porque la palabra de Dios dice en San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 16, el versículo 33. Estas cosas les he enseñado para que en mí tengan paz. Mientras estén en esta vida, en este mundo, atravesarán por momentos muy difíciles, pero tranquilos, yo estaré con ustedes. No los dejaré solos. Por eso, el tema que quiero compartir con ustedes en este capítulo de mi historia tiene como título Punto de Quiebre. O como dirían, el breakpoint, punto de quiebre. A veces pensamos, y se vale, que con Dios las cosas son distintas, son diferentes. Pero Dios es tan honesto, Dios es tan verdadero, Dios es tan hermoso, tan confiable, que Él nunca nos dijo que por el hecho de conocerlo a Él, o de empezar a caminar con Él, o por el hecho de tener la oportunidad de todo lo que Él nos da y nos ofrece, comenzando por lo más importante, su amor, entonces significa que no habrá momentos difíciles. Por eso esta palabra dice: tengan paz. Aunque pasen momentos difíciles, yo estaré con ustedes. No los voy a dejar solos. Y aquí se lo está diciendo a personas que caminan con Él. Aquí se lo está diciendo a personas que ya lo conocen, que conocen sus promesas, que sueñan con cosas hermosas, que se vale soñar en las manos de Dios. Pero no nos hace exentos de pasar por momentos de dificultad. Hay algunas personas que sé que se han podido hacer esta pregunta: ¿por qué
Con Dios a veces no salen las cosas como yo quisiera. Porque siento que cuando quiero buscar más de Dios, o cuando quiero acercarme más a Dios, o cuando quiero hacer mejor las cosas, entonces se me presenta esto o aquello o lo otro. Y luchamos a veces en nuestro corazón. Luchamos con cosas que yo quiero en este capítulo de mi vida que tú puedas entender, para que tengas esa paz que yo también pude lograr para superar esos momentos inesperados, difíciles de entender, que puede sucederle a cualquiera, porque no estamos exentos. En mi caso, perdí a mi madre cuando yo creí que le iba a tener 30 años más. Perdí a mi madre cuando yo creí que iba a poder darle lo que nunca le había podido haber dado. Pero ¿saben algo? Nos pudimos perdonar. Nos pudimos abrazar y lloramos juntos. Le di tantos besos como pude. Y ella me recordó una y otra vez cuánto me amaba. Nos perdonamos todos. Disfrutamos como si fuera el último día que nos quedara. Con proyección de vida, por supuesto. En mi caso fue la pérdida de mi madre el punto de quiebre. Ahora tenía que ser probada mi fe. Ahora yo tenía que decidir. O culpaba a Dios, o retrocedía, o a la luz de la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, me disponía a entender que todo lo que le sucede a los que aman a Dios termina obrando para bien. Y les cuento que yo decidí, a pesar del dolor y del vacío tan grande que quedó en mi corazón, confiar en Dios y seguir adelante. No fue fácil, fueron meses, y si les digo de todo corazón, fueron años donde viví con ese faltante tan increíble. Hoy en día la recuerdo con mucho cariño, con mucha admiración. Hoy en día la recuerdo con un sentimiento que no me sumerge en ninguna tristeza, en el sentido de sentir dolor por remordimiento, sino que la recuerdo con gratitud. Y sí, es inevitable cuando uno habla de estas cosas que de pronto una que otra lágrima no salga, porque ese amor es un amor para siempre. Pero lo que quiero compartir con ustedes es que todo terminó obrando para bien. Al principio no se entienden muchas cosas. Hay preguntas, está bien, es válido. Pero con el tiempo entendemos que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios es soberano. ¿Saben? Mi madre tuvo un encuentro con Dios muy hermoso. Así que ustedes ya se imaginan para dónde se fue ella. ¿Dónde está ella? Y esa es la alegría más grande. Esa es la paz más grande. De saber que ella está donde nosotros vamos a estar tarde o temprano. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Así que llegó el momento en que mi madre debía estar en el mejor lugar de todos y al lado del mejor padre de todos. ¿Recuerdan cuando yo les conté acerca del sueño que tuve de ese bebé en los brazos? Bueno, fue precisamente en ese episodio
Porque la palabra que Dios me había dado era, aunque tu padre o tu madre, no precisamente porque tenga que pasarle esto a las personas para que entiendan cuál grande es el amor de Dios o experimentar esa paz que realmente da el Señor. No, tal vez hoy yo te estoy contando desde mi corazón, desde mi historia, esto que pasó en mi vida. Tal vez alguno de ustedes ha vivido lo mismo, ha perdido a un padre, a una madre, ha visto partir a un ser querido, muy amado. Pero también la pérdida va más allá. El punto de quiebre va más allá. Porque algunos han tenido que enfrentar situaciones adversas con la salud, situaciones adversas financieramente, situaciones adversas, tal vez profesionalmente, tal vez emocionalmente. O sea, cuando el Señor dijo, en el mundo tendrán momentos difíciles, no se estaba refiriendo a solo un momento o solo algo en específico. Puede ser cualquier situación que solo uno vive y uno sabe lo que significa. Pero lo que yo quiero compartir contigo es que aunque por algunos momentos sentí que no podía, sentí que no era capaz, me quedé como sin piso, le doy tantas gracias a Dios porque lo tenía a Él. Por un momento me he puesto a pensar qué hubiera pasado si eso hubiera sucedido y yo no lo hubiera tenido a Él. No sé. Tal vez no les estaría contando esta historia de esta manera. Pero hoy también quiero ser muy puntual, porque no sé por qué momento difícil estás pasando. No sé por qué aflicción estás atravesando. No sé cuál sea el punto de quiebre en el que te encuentres. Y tal vez te hayas preguntado, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué me pasa esto ahora? Que trato de hacer las cosas mejor. O cuando más me estoy acercando a Dios. Recuerda que la palabra de Dios dice que no por el hecho de tenerlo a Él significa que no vamos a vivir algún momento difícil. Estoy recordando aquella palabra que dice, cuando pases por los ríos, no te ahogarás. Y si por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo estaré contigo. Recibe esa palabra. Y cualquiera que sea tu punto de quiebre, cualquiera que sea tu aflicción, permite que la paz de Dios te dé fuerzas, te guarde. Tenemos derecho a llorar. Tenemos derecho a sentir dolor. Tenemos derecho a preguntarnos, incluso por qué. Tenemos derecho, porque somos seres humanos. Tenemos derecho a sentir que desfallecemos y que no podemos más. Pero Dios nunca dejará de recordarte que tú no estás solo y que por encima de cualquier adversidad, Él te sacará adelante. Él te ayudará. ¿Saben? He podido ver con mis propios ojos cómo Dios ha consolado tantas personas que han perdido un ser querido a través de mi vida. He podido experimentar lo que la gente siente. Y les voy a decir que eso ya es una ganancia. Eso ya es un plus. Porque entonces me doy cuenta que no fue en vano, que hoy puedo ser un instrumento de consolación para muchos. Entonces ahí entiendo que ninguna situación, por difícil que parezca, es en vano. Tal vez nos duele al principio, pero si aprendemos a depositar en Dios nuestra fe, nuestra confianza, si aprendemos a confiar en ese cuidado soberano de Dios, que aun cuando no entendemos, Dios sí sabe en qué va a terminar todo, entonces todo terminará obrando para bien.
Y aquello en lo que más sentiste dolor, aquello en lo que más pudiste sufrir alguna pérdida, será en lo que Dios más te usará para bendecir tus nuevas generaciones y tantas personas que tú ni siquiera te has llegado a imaginar, como me está pasando a mí el día de hoy con todos ustedes. Sé que Dios está hablando a través de mi vida. Sé que Dios está tocando tu corazón. No temas. Hay esperanza. Han pasado más de 30 años. Y les digo que hoy tengo 2 niños hermosos. Tengo una esposa preciosa, a los cuales todos los días me esfuerzo con todo mi corazón para recordarles y para no dejar de demostrarles por un segundo cuánto les amo, cuán importantes son para mí, y aprovechar el tiempo al máximo. Y entender que cada día es un regalo de parte de Dios. Así que, ánimo. No todo está perdido. Sigue adelante. Agárrate de Dios con todo tu corazón. Y pronto verás la luz con tanta claridad. Verás esa salida en ese laberinto que a veces nos dificulta por algún momento ese caminar. Pero confía en Él con todo tu corazón. Jesús vivió los momentos más difíciles en la cruz del Calvario, pero nunca dejó de confiar en su Padre. ¿Y saben cuál es el resultado de ese sacrificio en la cruz? Que tú y yo tengamos hoy la oportunidad de recibirlo en nuestro corazón, de ser perdonados, de ser salvos, de ser restaurados y de volver a nuestro diseño original. Entonces, eso era lo que quería compartir contigo en este capítulo. Sin duda, hay puntos de quiebre, pero no temas, porque Dios sabrá cómo sacarte adelante. Confía en Él con todo tu corazón. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en el próximo capítulo. Todos tenemos una historia que contar y esta es mi historia.